Es hermoso adorar al Señor y estamos aquí unos cuantos, pero la presencia del Señor es real en nuestras vidas cuando le damos la oportunidad al Señor para que Él ministre a nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque estamos en momentos difíciles y a nivel en todo el mundo, y escuchamos las noticias y cada día hay más muertos y más enfermos, y aunque empezó allá en China y después en Europa y ahora en América, pero algo que no podemos olvidar es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Para nosotros es imposible muchas cosas, pero para el Señor todo es posible. Y quizá tentados a olvidar ciertas cosas, pero no podemos olvidar y no podemos, aunque hemos hecho muchos cambios y hemos hecho muchas cosas que no teníamos pensado hacer, habíamos agendado y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro en Semana Santa, y pues tuvimos que hacer algunos cambios, improvisar, y hoy celebramos la entrada triunfal, Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Quizá algunos tentados por las situaciones, vamos a dar ciertas palabras o vamos a animar o vamos a hacer esto, pero creo que no podemos olvidar y no podemos pasar por alto estos eventos tan importantes. Y hoy quiero hablar sobre, y el miércoles también vamos a estar hablando sobre las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, y no queremos que por estos eventos y por lo que estamos pasando a pasar por alto o hacer a un lado esto que es tan importante para nosotros, el recordarlo y aún seguirlo predicando cada vez que podamos, y que esta situación de esta pandemia no absorba toda la atención y por alto descuidemos o ni hablemos de este tan importante en esta Semana Santa, en lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, las 7 palabras, etcétera. El domingo de resurrección vamos a estar hablando el próximo domingo sobre la resurrección de Jesús, y estos temas tan importantes que, a pesar del momento que estamos viviendo, no son para que los hagamos a un lado y nos enfoquemos en otras cosas o descuidemos y recordemos estos eventos tan importantes. Así es que yo quiero hablar el día de hoy, y el miércoles hablaremos de las 7 palabras y el domingo hablaremos de la resurrección, pero hoy quiero hablar sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o también conocido como Domingo de Ramos. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Mateo capítulo 21, vamos desde el versículo 1 hasta el 11 para que entendamos el contexto de lo que vamos a hablar, y voy a hablar también de sus versículos. Mateo 21 del 1 al 11 es esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cuando es reconocido como el Mesías. Dice capítulo 21 versos 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ahí es el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban
de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sabe que algo que podemos entender, y algo de lo que quiero hablar, algunas cosas importantes en este pasaje que acabamos de ver, el capítulo 21? El domingo de Ramos, pueden sentarse. El domingo de Ramos es una fecha recordada en nuestras iglesias. Conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. El viernes de esta misma semana, nuestro Salvador moriría en la cruz. Y este pasaje bíblico de la entrada triunfal nos invita a reflexionar lo siguiente. Lo primero está en el versículo 1, capítulo 21, que acabamos de leer, versículo 1. Cuando dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Ahí encontramos en primer lugar el envío, la comisión. La Biblia dice que Jesús envió 2 de sus discípulos, dice el verso 1. Sus nombres no se mencionan en los evangelios, en ninguno, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, no dicen los nombres. Sin embargo, sí dice lo que ellos hicieron. Y lo que hicieron fue más importante aún de lo que significaban sus nombres o de lo que fueran el conocer los nombres de ellos. No se nos dice cómo se llamaban, pero sí se nos dice que tuvieron algunas actitudes que ojalá nosotros también hoy practicáramos estas actitudes. No sabemos quiénes eran, no sabemos si eran jóvenes, si eran más mayores, no sabemos si eran muy jovencitos o muy grandes, o no sabemos. Lo que nos dice es que solamente envió 2 de sus discípulos, no sabemos cuáles. Desde el principio de su ministerio, Jesús siempre enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Si lo comisionaba a los 70 que comisionó en una ocasión también para ir a predicar y sanar enfermos, echar fuera demonios, la Biblia dice que los envió de 2 en 2 también. Siempre procuraba el Señor enviar de 2 en 2, y en esta ocasión, en Mateo capítulo 21, también dice que los envió 2 de ellos. Para el Señor muchas veces la calidad contaba más que la cantidad. No envió 80 o 100 a esta labor, pero sí envió a 2. Para él quizá la calidad contaba mucho más que la cantidad. La segunda cosa que encontramos aquí es la comisión. Jesús le da una comisión a estos 2, que no sabemos sus nombres, y les dijo: id, versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Hay una comisión. Les dio órdenes específicas. Van a ir a la aldea que está enfrente, van a encontrar ahí una asna, no va a andar suelta por ahí correteando por el camino, va a estar atada, va a estar amarrada. Y aparte va a tener un pollino, o sea, una cría, un pollito chiquito ahí con ella. ¿Saben qué? Desátenla y tráiganmela. Hubo una comisión, hubo una orden, hubo un mandato de Jesús específico para estos 2 discípulos. Y en Lucas 19:30 se nos da otra prueba, y esa es una declaración de Jesús que es clara su omnisciencia. Cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de que el Señor lo conoce todo. Nosotros no conocemos todo, no somos omniscientes, no sabemos todas las cosas. No sabemos el pasado, o hemos pasado el pasado, lo reconocemos, algunos se nos olvida, pero el pasado a veces se olvida, el presente no lo queremos experimentar mucho, no nos gusta, y el futuro no lo sabemos. Pero el Señor lo conoce todo. El Señor sabía que en la aldea de enfrente iban a encontrar una asna, una burra ahí, va a estar amarrada, atada, y va a estar ahí también con su pollino, con su cría. Y el Señor le dijo: va a estar atada, desátenla y tráiganmela. Es una declaración
clara de la omnisciencia del Señor. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce el futuro. Él sabía que el asna iba a estar atada. Y él sabía que también esa asna tenía su cría, su pollino ahí junto con ella. Y en Lucas 19:30 se nos da otra prueba de la omnisciencia del Señor, de que el Señor lo sabe todo. Cuando le dice: hallaréis un pollino, o sea, un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado. Todavía le dice el Señor que este pollino, este burrito, ninguna persona lo ha montado. Así es que vemos ahí dentro de esta comisión, de esas órdenes y instrucciones, aún Lucas 19:30 nos da otra prueba de la omnisciencia del Señor al decir que este pollino nunca había sido montado. En este acto de Jesús de montar este pollino sin tomar, o sea, nadie lo había montado, constituiría en sí un milagro. Yo nunca he sido muy adepto a andar montando, que a veces son tremendos, malos burros, dan patadas. He visto algunos que se han atrevido a montarlos y no les gusta, y algunos se los tumban y luego los patean bien fuerte. He visto accidentes muy fuertes. Y digo que la única vez que me subí a un caballo se desbocó, no sé qué fue lo que pasó, se asustó, se desbocó o se lastimó con el freno y salió corriendo. Ya no hallaba yo cómo pararlo, era la primera vez que me subía y se desbocó. Así es que de ahí ya aprendí que mejor los caballos no es lo mío, los burros menos. Pero cuando era pequeño había un vecino que vendía elotes y frutas en las escuelas y por las calles, y raspados o yukis que le llamamos. Y él tenía burro porque él tenía dos burros y ellos jalaban un carrito y ahí llevaba las frutas, llevaba las cañas para vender, las cañas las pelaba y luego les metía chile y fruta, sandía, jícama y de todo. Y vendía elotes también, desgranado y con grano, y iba a las escuelas y lo vendía. Pero él tenía este burro y yo notaba que este burro a veces no quería caminar. Y le daban con un látigo de cuero, cortaban las llantas de los carros y hacían como cuerdas delgaditas y grandes y lo latillaban. Y a veces pues ellos querían ir a vender sus productos, pero este burro a veces no quería. Y tenía varios hijos e hijas. Este señor tenía como 11, tenía bastantes. Y a veces lo montaban. Yo pasaba por ahí porque cuando iba a ver a mi abuelita, pasaba por ahí y rumbo a mi casa, y yo miraba todo lo que le hacían a ese burro. Y ese burro también era bien tremendo. Cuando los chiquillos lo montaban, daba unos brincos y los tumbaba, les daba patadas y bueno, y los chiquillos seguían ahí, eran también bien tremendos. Y notaba que este burro a veces no quería hacer las cosas. Y lo obligaban, y dentro de eso también el burro también se ponía y no caminaba. A veces que ya tenía que ir a vender y el burro no caminaba, mejor se echaba, o mejor se salía, o hacía lo que hacía, o no lo hacía, y le pegaban, y el burro no hacía caso. Qué curioso que Jesús, si este burro que ya estaba enseñado y prácticamente sabía lo que tenía que hacer, Jesús dice en la Biblia que tomó un pollino, un burro, al cual ningún hombre había montado. Si nosotros sabemos cuáles son la naturaleza de los burros, y yo recuerdo este burro en especial, que era bien cabezón y no hacía caso, ¿qué sería agarrar uno que nunca nadie lo había montado? El acto de Jesús de montar a este pollino sin domar, este burro que no sabía lo que era alguien lo montara y que hiciera, o que caminara, simplemente a veces ni quieren caminar cuando traen el apellido volteado, como quien dice, los burros no caminan y se amanchan y no caminan. Y ahora Jesús lo toma, lo manda a traer y luego se va a montar arriba de él y nadie más lo había montado. Esto en sí ya es un milagro, porque nosotros sabemos la naturaleza de los burros, cómo son. Ahora encontramos la tercera cosa, una razón. Jesús les dice, no solamente les dio una dirección específica y una orden, van a ir ahí a la aldea de enfrente, van a encontrar una asna,
un burro va a tener su pollino, va a estar atada, desátenla y tráigamela, sino que ahora le da una razón y le dice: y si alguien os dijere algo. Como Jesús estaba no solamente viendo que la condición en que iba a estar la burrita ahí atada y tenía su pollino, su cría ahí, que iba a estar amarrada, desátenla, tráigamela, etc. Pero dice: y si alguien les dice algo por estar llevándose la burrita, si alguien les llama la atención: ¿a dónde van? ¿A dónde llevan? Ese es mi burro. Solamente díganle estas palabras: el Señor lo necesita. Y cuando ustedes digan: el Señor lo necesita, ellos, esa persona, quien sea, se los va a dejar. ¿Cuándo usted ha visto que algo así ocurra? Cuando un desconocido llega y toma tu propiedad. Imagínense que alguien llega a tu casa y dice, y se sube al carro, se te olvidaron las llaves, y se sube al carro y agarra el carro y se lo lleva. Obviamente tú vas a decir: ¿a dónde vas? Ese es mi carro. Y que él nomás te diga: es que el Señor lo necesita. ¿No vas a hacer nada al respecto? Pues esta persona no hizo nada al respecto. Cuando llegaron los discípulos, se encontraron como el Jesús le dijo, y se llevaban el burro, y le dice: ¿a dónde van? Y solamente ellos le dicen: el Señor lo necesita. Y eso va a ser suficiente, y lo dejan ir el burro. Estoy seguro que si alguien llega a su casa y por accidente usted dejó las llaves puestas y agarran su carro, su camioneta y le echan a andar y se lo quieren llevar, y si le dice algo así, usted le dice: pues a mí el Señor no me ha dicho nada, y lo baja por ahí seguramente: no, ese es mi carro, ¿por qué te lo vas a llevar? Es que el Señor necesita. Pues será un melón, será sandía, tú bájate de mi carro y dame las llaves, ese es mi carro. Pero este hombre no lo hizo así. Este hombre no dice: no, que yo no quiero nada, a mí Dios no me ha dicho nada. Como a veces decimos, ¿no? Es que el Señor me está diciendo que me des esto, que me des lo otro. Y nos defendemos: a mí no me ha dicho nada, así es que estás mintiendo. Este hombre no actuó así. Él no dijo: bueno, a mí no me ha dicho nada, te lo digo a ti, pero a mí no, déjame en mi burro. ¿Sabes? Jesús previó la posibilidad de que los discípulos se encontrarían obstáculos, pero le da una palabra de defensa. Conforme a Marcos capítulo 11, versículos 5 y 6, note lo que dice en este mismo aspecto. Marcos, pero otro evangelio, Marcos capítulo 15, capítulo 11, versículos 5 y 6, note lo que dice. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Encontraron la oposición, encontraron lo que estuvieron en desacuerdo, y le dicen: ¿qué hacen desatando el burro? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se lo están llevando? Ese burro es mío. ¿Qué hacen? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Ellos usaron las palabras que Jesús les había dicho. ¿Cuáles eran? El Señor lo necesita. Si alguien les pregunta: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan al pollino? Usted solamente digan: el Señor lo necesita. Y entonces dice en Marcos, Mateo no registra esto, pero Marcos sí lo registra. Dice que cuando ellos llegaron ahí y desatan al pollino, dice: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al pollino? Y ellos le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Los dejaron. Jesús les había dado la palabra que era necesaria. Les había dado esa razón para que escuchara esa persona, el dueño del burro. Y al pronunciar el título: el Señor lo necesita, era la firma divina de este préstamo. No tuvo que dejarles un dinero en garantía. No le dijo: a ver, Judas, ¿cómo andamos del tesoro? A ver, Judas, dale aquí una ofrendita de estos dos, y cuando lleguen allá y si alguien le pregunta: ¿a dónde llevan? Tú digas: aquí está, unos denarios aquí, préstamelo porque el Señor lo necesita. No les dio dinero. No habló con Judas, no habló con el tesorero, y le dijo: a ver, dale una cantidad ahí para que me lo preste un ratito, me lo rente en un ratito el burro porque lo necesito. No, solamente fue la palabra. Díganme que el Señor lo necesita, no más. Y así ocurrió. Si hubo quien preguntó: ¿dónde llevan ese burro? Segundo dice Marcos capítulo 11, pero
Mateo nos dice que si alguien le pregunta, Jesús en su omnisciencia, que lo sabe todo, les dijo, alguien les va a preguntar, pero solamente digan esto, el Señor lo necesita. Era la firma divina para este préstamo. Era la firma divina que necesitaban para prestarles este burro. Sin necesidad de dar un dinero adelante, sin necesidad de rogar o pedir de rodillas o hacer tantas cosas. No, simplemente digan, el Señor lo necesita, es todo. Es todo lo que necesitan saber. Esa es la firma divina del préstamo. La cuarta cosa que vemos aquí es el cumplimiento. El versículo 4, Mateo capítulo 21, versículos 4, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es el profeta Zacarías. Toda esta razón de Jesús de vayan a la aldea de enfrente, traigan un burro, en su omnisciencia va a estar así, va a estar atado, va a tener su bonito ahí al lado, tráiganselo, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice algo, solamente digan el Señor lo necesita. Todo esto, dice el versículo 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Lo dice el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías lo había profetizado algunos años antes, que el Mesías vendría. He aquí que tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías lo había profetizado en ese sentido. Y esto fue el cumplimiento. Dice el versículo 4 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De los evangelistas, solo Mateo hace alusión a este cumplimiento profético. Solamente Mateo dice que esto fue el cumplimiento. Ni Marcos, que mencionó el caso de la persona que ve, ¿dónde lleva mi burro? Marcos no dijo eso, pero Mateo sí. Mateo dice que esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De todos los evangelistas, Mateo hace alusión a este cumplimiento. De ahí que el versículo 21, versículo 5 lo profetiza el profeta Zacarías al decir, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estaba profetizado, fue para el cumplimiento de que Jesús tomaría ese burro. En su omnisciencia dijo dónde estaba, en su omnisciencia dijo que tenía una cría, un pollino ahí que estaría atado, que había que desatarlo, que iban a preguntar a dónde iba mi burro, y la razón de decirle el Señor lo necesita. Todo esto aparte fue para tener el cumplimiento que el profeta había dicho respecto a la entrada de Jesús en este domingo de Ramos a la ciudad de Jerusalén. Luego encontramos en quinto lugar la obediencia. Y me gusta esto porque el versículo 6 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Amén. Aquí encontramos la obediencia. Amén. Y qué difícil a veces hoy es encontrar gente que sea obediente a las palabras del Señor. La Biblia dice que los discípulos, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. A veces las personas cuando llegan con sus títulos recién salidos de la universidad, llegan con sus títulos y sé estos idiomas, y sé 2, 3 idiomas, y tengo este título, y tengo una maestría, y tengo un doctorado, y tengo esto, y llegan y presentan sus credenciales, ¿no? Su currículum, y muchas veces a veces lo que la gente dice, o las personas, se menciona que en una ocasión llegaron así candidatos y otros y con mucha capacidad y leen mucho conocimiento y todo, pero la persona llega a uno y dice, bueno, pues yo no tengo, escuché a los demás salir con sus carpetas y sus títulos en la mano, yo no tengo tanto, pero aprendo rápido y lo que usted me diga eso voy a hacer. Y el que estaba pidiendo las cosas dijo, ¿en serio vas a hacer lo que yo te diga y vas a aprender como yo te diga las cosas? Dijo, sí. Dijo, entonces el trabajo es tuyo. Dijo, pero aquella otra persona tenía 3 idiomas y aquel tenía 5 idiomas y tenía un doctorado y
cosas, ¿por qué no lo escogió a él? Es que yo más que nada necesito gente que obedezca. Más que nada necesito gente que entienda, que aprenda y que obedezca. Para mí lo más importante, y no me impresionan muchas veces sus títulos, yo simplemente quiero gente que obedezca las órdenes. ¿Cuántas veces podemos venir ante el Señor diciéndole: Señor, yo tengo 40, 50 años de servirte. Señor, yo conozco todas las maneras como tú hablas. Señor, yo esto, yo lo otro. Y venimos con nuestros títulos y nuestras credenciales y toda nuestra experiencia que tenemos. Pero tenemos un pequeño defecto, que no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer. Y eso es tan simple como cuando tenemos nuestros hijos y le mandamos a hacer algo, y usted sabe que es de efecto retardado. Así es que a algunos, usted le dice a uno de sus hijos, le dice: ve y tráeme esto a la tienda. Usted sabe que esa persona va a tardarse 1 o 2 horas en ir. Así es que o toma la iniciativa de decirle esa misma orden 1 hora o 2 horas antes de que usted lo necesite, o simplemente mejor arranca su carro y usted va por la cosa, porque nunca se lo va a traer. ¿Por qué? No hay obediencia. Y eso, como padres, a veces nos pone triste, nos molesta cuando a veces los hijos no obedecen. La Biblia dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Solamente necesitamos la obediencia. Al igual que estas personas con muchos títulos y muchas cosas, pero no sabían obedecer. Pensaban que lo sabían todo. Y como acabas de salir de la universidad y del colegio y todo esto, piensas que lo sabes todo. Pasaba con mis compañeros cuando salimos de la escuela bíblica, pensamos que sabemos todo, que tenemos 3 años estudiando, 4 años estudiando en las mañanas, al mediodía, en las tardes, y tareas y predicaciones, y tenemos tantas horas de práctica predicando, tengo mucho conocimiento, pero al fin y al cabo te das cuenta que lo que el Señor quiere es la obediencia. Al poco tiempo te das cuenta que lo que aprendiste se te acabó, y que lo que habías aprendido, enseñado, ya no es nada en comparación con la necesidad que hay en cada congregación, en cada lugar donde predicas. Pero la obediencia sigue siendo el requisito principal. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ellos simplemente obedecieron. Vayan por este burro, y ellos fueron por el burro. Quizá habían dicho: no, Señor, yo quiero una labor más específica, mándame y mándame a sanar leprosos, mándame a levantar paralíticos, a levantar muertos. Eso está más interesante. ¿Cómo quieres que vaya por un burro? Pero ellos no se pusieron a cuestionar. Ellos lo hicieron con fidelidad, escucharon la orden del Señor y dijeron: Señor, ¿quieres un burro? Yo voy por el burro. Lo hicieron con fidelidad, lo hicieron con ligereza, lo hicieron rápidamente. A veces nos molesta cuando nosotros decimos: ve y tráeme esto, y el muchacho no hace caso. Mi hijo, por favor, vaya y tráigame esto. Y allá como a los 45 minutos: mande, ¿qué me dijo? No son ligeros para hacer las cosas, no son rápidos para hacer las cosas. Por estos hombres obedecieron, obraron con fidelidad. No le empezaron a decir: Señor, ¿por qué? No, mejor mándame a hacer un milagro, mejor úngeme y ponme tu espíritu y déjame ir a predicar a las naciones y hacer esto y hacer lo otro, y milagros, y que se formen aquí todo lo que les falta una pierna, tiene nomás la mitad, y voy a orar para que se le forme ahí la pierna, y voy a orar para sacar demonios, y voy a hacer esto. Pero no, era simplemente: vayan por este burro. Y dijeron: perfecto, Señor, ¿dónde está? En la ciudad de enfrente. Y voy por ese burro, con fidelidad, con ligereza, sin argumentar. ¿Cuántas veces nosotros argumentamos todo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y eso no me gusta, y esto y lo otro, y empezamos a argumentar con el Señor, cuando el Señor simplemente quiere obediencia. Nos portamos como los recién graduados del colegio que piensan que son los más sabios y más inteligentes del mundo, y por eso no se dejan enseñar. O cuando graduamos de la escuela bíblica pensamos que no sabemos todo, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y la realidad es que simplemente el Señor quiere que tengamos obediencia. En la primera oportunidad el Señor nos humilla. En la primera situación el Señor se da cuenta que estamos mal. El Señor pide simplemente obediencia, con fidelidad, con ligereza. Hay que hacerlo sin argumentar.
sin estar cuestionando todo, por qué lo dice así, o por qué lo hace así, por qué tengo que ir por un burro, por qué a lo mejor voy por un caballo, por qué tengo que hacer esto, por qué a lo mejor mándame a hacer algo más extraordinario, algo que llame más la atención, algo digno de mí. Qué tremendo. Estos discípulos simplemente obedecieron. Muchas veces el Señor te va a mandar a hacer cosas que no tienen sentido. Muchas veces te va a mandar a hacer cosas que tú no entiendes. Pero el Señor tiene un propósito. El Señor quiere que aprendas obediencia. El Señor quiere que aprendas y lo hagas con fidelidad y con ligereza. Que no hagas las cosas nomás por hacerlo. Que no hagas las cosas simplemente argumentando y poniendo por qué, y por qué aquí, y por qué allá. Simplemente obedece. Simplemente hazle caso al Señor. La Biblia dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Punto. El Señor no es tan complicado. Las órdenes que le dio fueron muy específicas. El lugar específico, la situación específica. Si hubiera alguna oposición, se le dice, ¿dónde voy a mi burro? También le vas a decir esto, el Señor lo necesita. El Señor es así de simple. El Señor no es tan complicado. Nosotros complicamos las cosas. Nosotros al pensar aquí y allá, y esto y otro, y argumentando, y esto y lo otro, complicamos las cosas. El Señor es simple. Las órdenes del Señor son sencillas. Y de predicar el Evangelio. Oren por los enfermos. Prediquen la palabra. Restauren el corazón adolorido. En estos momentos que estamos pasando, no podemos dejar de hablar y decir que el Señor aún todavía tiene misericordia. Que aún todavía el Señor quiere corazones obedientes. En medio de la enfermedad, en medio de la muerte que está habiendo por todas partes, aún en el país, en medio de la escasez, en medio de tantas cosas que están ocurriendo, todavía nuestro Dios sigue siendo Dios, Rey, y todavía sigue siendo el Rey en mi corazón. Espero que en su corazón también. Esta obediencia se la debemos a Él. Nuestro amor es hacia Él. Podemos obedecerle a Él con fidelidad, con ligereza, sin argumentar, diciéndole, Señor, yo te necesito. Diciéndole, Señor, en medio de esta situación, yo confío solamente en ti, Señor. Sé que tú guardarás mi vida, sé que tú guardarás mi familia. Señor, yo hago lo necesario, yo hago lo que me corresponde hacer. Yo hago del cuidado, el lavarme las manos y hacer todo lo que se recomienda, pero en medio de todo eso, Señor, yo confío en ti y yo obedezco a ti, Señor. En medio de todo esto, también quiero seguir predicando. No como normalmente lo hago, pero de una manera extraña. Para mí es extraño todo esto, pero del Facebook y no ver la gente y todo esto. Pero, Señor, yo obedezco y voy a hacerlo. Obedezco a las autoridades. Yo obedezco también, Señor, que el mandato de seguir hablando y seguir compartiendo la palabra. Que aún hoy más que nunca necesitamos al Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos volvernos en obediencia, en sometimiento a Él. Ya no argumentemos tanto. Quizá ahorita la gente está diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando está muriendo tanta gente? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Y empezamos a buscar culpables. Y empezamos a buscar quién. Y quizá algunos están defendiendo la razón. No, es que Dios ¿sabe? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Rey. Y si esto está pasando para que la gente deje de confiar en su crédito, y si esto está pasando para que la gente deje de confiar en sus trabajos, y si esto está pasando para que la gente deje de poner su corazón en cosas que no valen la pena, tendría razón para saber y decir, Señor, tú sabes lo que haces. Hay un canto que dice, Señor, tú sabes lo que haces. Y yo creo que el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando su pueblo a veces desvía su corazón y el Señor ya no es el número uno, es su puntaje de crédito, es su trabajo, es su profesión, es su dinero, es su cuenta de banco, es, qué sé yo, tantas cosas que a veces desvían nuestro corazón hacia cosas que no son el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se desvía tras otras cosas, y si eso el Señor lo está haciendo para que nosotros reflexionemos, o para aquellos que cuando teníamos reuniones miércoles y las células y los miércoles y los martes y los miércoles y los jueves y los domingos, y algunos así no venían,
Lo llamaba, hermano, ¿por qué no ha venido? No tuve ganas, ando agüitado, lo otro. Así contestaba. Y ahora están diciendo, ¿cuándo vamos a abrir otra? ¿Cuándo va a haber culto? Cuando había, no tenías ganas. Cuando teníamos reuniones decías que tenías otra cosa que hacer. Cuando teníamos reuniones normales y que no había ningún impedimento, porque no estabas enfermo, porque no estabas en un hospital, porque no estabas en una situación, simplemente no tenías ganas, no venías. Y ahora que está esta situación, estás diciendo, ahora sí quiero ir, pero ahora no se puede. ¿Será que el Señor está tratando con esos corazones indiferentes, apáticos, fríos? Y que el Señor solamente quiere que nuestra obediencia y nuestro amor, el Señor es un Dios celoso. En el tiempo de Israel había ídolos y ellos iban tras los ídolos, se iban tras otras cosas, pero el Señor siempre decía, yo soy un Dios celoso. Y hoy podemos decir, yo no tengo un ídolo, yo no adoro a Baal, yo no adoro a Cera, yo no adoro a tal ídolo, qué sé yo. Pero ¿qué tal mi trabajo? ¿Qué tal mi cuenta de banco? ¿Qué tal mi puntaje de crédito? ¿Qué tal? Aleluya. Ya no son dioses, pero son cosas que desvían nuestro corazón. Amén. Nos hacen que descuidemos nuestra comunión con Dios, hacen que descuidemos nuestra relación con Dios por ese tipo de cosas. Ahora, no me lo entiendo, no estoy diciendo que son malas esas cosas, simplemente que puedes hacer esas cosas, pero no descuides las cosas de Dios. Amén. Porque a veces dejamos las cosas de Dios por enfocarnos en eso. Si quieres tener un buen puntaje de crédito, está bien, perfecto. Paga tus cuentas y ser responsable, perfecto. Síguelo haciendo. Aleluya. Pero no a raíz de sacrificar tu tiempo, tu comunión, el congregarte, el adorar a Dios. Que tu trabajo no sea un impedimento para estar en la casa de Dios, que lo que haces no sea ese lugar tan importante. Es bueno, pero no debe ser la prioridad. Y si esto que está pasando es para que la economía se estabilice y la gente vuelva su rostro a Dios. Estaba viendo una profecía de un hombre de Dios. Esto lo dijo en el 85. Él fue el autor del libro, se llamaba David Wilkerson, el autor del libro La Visión. Otro libro que era cuando yo recién me convertí, Corre, Nicky Corre. Él habló a Nicky Cruz, le habló de Cristo, un pandillero en Nueva York, se convirtió al Señor. Y él murió hace poco en un accidente automovilístico. Y él profetizó en el 85 que vendría una pandemia, un virus, afectaría todo el mundo. Él dijo, los lugares públicos como los bares, los lugares donde hay gente se van a cerrar, restaurantes se van a cerrar. Nueva York va a sufrir mucho por esa situación. En el 85 él estaba, este hombre, tremendo hombre de Dios, David Wilkerson, profetizó esto, que estamos, fue muy específico, al igual que lo que el Señor le dijo respecto al burro, la ciudad de Nueva York. Y vemos que ahorita Nueva York en el país prácticamente es el epicentro de todas estas cosas que han pasado, que aunque empezó en Washington, no DC, sino en Washington, que está para el West, Nueva York superó a una Washington, superó a una Los Ángeles en cuanto a casos y en cuanto a muertes. Y pasó. Restaurantes cerrados, bares cerrados, la ciudad que nunca duerme, la pusieron prácticamente a dormir, sus calles muy solitarias. Y lo que Dios dijo a través de David Wilkerson en el 85, vemos específicamente lo que está pasando para la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo se pensaría que la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, estaría en las condiciones como está ahorita? Tendría tantos muertos, tendría tantos lugares cerrados, tantos bares y restaurantes y lugares públicos cerrados. Si la ciudad que nunca duerme. Pero en el 85 esta profecía la dio el hermano David Wilkerson y dio algunas otras más. ¿Saben?
el Señor espera de nosotros obediencia. El Señor espera que nosotros entendamos que necesitamos al Señor, que necesitamos de su presencia, que necesitamos ser sensibles a su voz, ser sensibles a su palabra. Amén. La Biblia dice que ellos trajeron este burro, ellos reconocieron, y cuando Jesús va en este burro, la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la Biblia dice que cuando entró a Jerusalén, la gente le pregunta: ¿y quién es este? Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro, otra gente más pusieron los mantos mientras que el burro iba caminando. Eso significa que nosotros tenemos que darle al Señor todo lo que nosotros tenemos, nuestra disposición, nuestro amor, nuestra devoción al Señor. Decirle: Señor, yo entrego todo. El manto se usaba para cubrirse durante las noches. Si tenían que viajar, si tenían que estar fuera, ese manto era lo que les cubría. Inclusive cuando alguien empeñaba su manto, la Biblia dice al respecto que no podías quedarte con eso, porque eso era lo que protegía a las personas cuando viajaban. Era su manto, era con lo que se cubrían, podían morir de frío. Y algunos, cuando empeñaban sus mantos, no se lo regresaban, se quedaban con él. Y Jesús dice, el Señor dice: eso no está bien, no seas usurero. Y si alguien de tus hermanos te empeña, es por su necesidad, ¿sabes qué? Regrésaselo. Igual cuando tienen tierras y te venden las tierras o te rentan las tierras, te empeñan las tierras, al pasado de los 7 años tú se los vas a regresar. ¿Sabe? El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Amén. Cuando nosotros damos al Señor, los discípulos dieron sus mantos, los pusieron sobre el burro, la gente ponía ramas mientras que iba pasando, ponían sus mantos también mientras que el burro iba descendiendo hacia Jerusalén. Y cuando entró él en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Algunos no sabían quién era él. Algunos miraban la algarabía y la gente gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y mientras que iba bajando ahí en ese burro, y la gente con palmeras y ramas para alfombrar el camino de donde iba caminando el burro, algunos decían: ¿quién es este? Y sé que en estos momentos quizá habrá algunos que dirán: ¿y quién es Jesús? ¿Dónde ha estado ahora que hay tanta enfermedad y tanta muerte? Él sigue estando en el mismo lugar. Él sigue estando en la misma disposición. Él sigue estando con sus brazos abiertos diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la solución a tus necesidades. Aleluya. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios. Él sigue siendo el mismo. Amén. Así como en ese tiempo la gente decía: ¿y quién es ese? Habrá quizá hoy todavía gente que diga: ¿y quién es Jesús? Aleluya. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero, el último. El que murió pero también resucitó. El que está sentado a la diestra de Dios Padre. El que murió en la cruz por ti. El que su sangre preciosa sigue limpiando nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas y acercándonos hacia el trono de Dios. Ese es Jesús. Amén. Gloria a Ese es Dios. Jesús al que necesitas. La gente hace más de 2000 años preguntaba cuando Jesús iba entrando a Jerusalén: ¿quién es ese? Pero algunos que le conocían le decían: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. Al igual que estos que contestaron la pregunta, algunos no sabían quién era, pero otros sí contestaron y dijeron: este es Jesús, Él es el profeta, Él es de Nazaret de Galilea. Nosotros, al igual que ellos, nosotros te decimos: ese es Jesús al cual tú necesitas. Ese es Jesús al cual yo también necesito. Ese es el Jesús al cual nosotros le debemos todo. Nosotros, como profeta, Él proclamó el reino de Dios. Jesús, como profeta, declaró los juicios venideros. Como profeta, reveló el futuro del mundo y de la humanidad. Como profeta,
Jesús se manifestó de esta manera. Él proclamó el reino de Dios, Él declaró los juicios que vendrían, Él reveló el futuro del mundo y de la humanidad. Y este mismo Cristo, ese mismo profeta, es aquel al cual hoy le decimos: Señor, te necesitamos. Y yo quiero preguntarte a ti que estás viendo ahí a través de Facebook, ¿quién es Jesús para ti? Aleluya. ¿Quién es Jesús para ti? La gente en ese tiempo decía: ¿y quién es este? Y algunos contestando: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo te pregunto: ¿quién es Jesús para ti? Si no lo conoces, este Jesús lo necesitas en tu corazón. Y si ya lo tienes, dile: Jesús, yo necesito más de ti, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu amor. Este es Jesús, el profeta que proclamó el reino de Dios. Este es Jesús, el profeta que declaró los juicios que vendrían sobre Jerusalén. Los juicios, cuando declaró que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Y 70 años después de esta declaración, a través de Tito, el emperador romano, destruyó completamente el templo hasta no quedar absolutamente nada. En el año 70 de nuestra era, y hasta la fecha no se ha podido reedificar ese tercer templo. Ese es el Cristo, el profeta que declaró los juicios venideros. Es el profeta que declaró al mundo el futuro de la humanidad. Sí, amén. Yo quiero orar en esta hora. Voy a invitar a los hermanos del grupo. ¿Por qué no le decimos al Señor: así como entraste en Jerusalén, Señor, yo quiero que entres a mi vida? Aleluya, aleluya. Porque eso determina quién es Jesús para ti. Si no lo conoces, y al igual que otros en ese tiempo decían: ¿y quién es ese? Y si tú no sabes quién es ese, entonces no sabes responder qué es Jesús para ti. No lo conoces como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, no lo conoces como Salvador, no lo conoces como el Proveedor, no lo conoces como el Buen Pastor, no lo conoces como la puerta, no lo conoces como el camino, no lo conoces como la verdad, no lo conoces como la vida, no lo conoces como la luz del mundo, no lo conoces como el Rey que ha de venir, no lo conoces como el consejero. Pero yo te invito para que, así como Jesús entró a Jerusalén, hoy tú le des entrada a tu vida, a tu corazón, y que puedas juntamente con nosotros decir: Señor, gracias porque un día te dimos de entrada a nuestro corazón. Esa entrada triunfal de Jesucristo, pero ya no a una ciudad que no sabía quién era, sino darle la entrada a nuestro corazón. Ahí en tu corazón, que está angustiado, que está deprimido, que está en aflicción, yo te digo: hay solución. Yo te digo: hay esperanza. Yo te digo: hay consuelo. Ese consuelo está en el Señor. No está en que busques pastillas para la depresión y pastillas para no entrar en depresión, o pastillas para aliviar un poco la tensión, o porque estás triste vas a tomar esto o a tomar lo otro, ¿sabes? Esa paz solamente el Señor te la puede dar. No es una paz como la que el mundo la da, es una paz diferente, es una paz verdadera, y esa paz solamente el Señor la puede dar a tu vida y a tu corazón. Si tú le dices hoy: Señor, yo te necesito, ahí donde estás, el Señor está viendo tu corazón. Tu actitud, solamente dile: Señor, te necesito. Señor, dame de tu paz. Señor, dame de tu amor. Señor, entra en mi corazón. Señor, entra en mi corazón, porque al igual que esa gente que preguntaba: ¿quién es ese? Yo también no te conozco, pero hoy te quiero conocer. Si este es tu caso, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Si tú no sabes quién es Jesús, yo quiero que hoy repitas conmigo esta oración ahí donde estás viendo, y di estas palabras: Señor Jesús, yo te necesito. Ahora sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor, yo te necesito en mi vida y en mi corazón. Sé que eres el único que me puede dar esperanza. Sé que eres el único que me puede dar paz. Sé que eres el único que puede quitar todo temor.
Y en esta hora te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que no quiero estar más alejado de ti. Que esta sea una oportunidad para que me acerque a ti, Señor. Que en medio de tanta situación que estamos viviendo en este mundo, yo me vuelvo a ti. Dejo a un lado mis argumentos. Dejo a un lado, Señor, mi dureza de corazón. Quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Me vuelvo a ti. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero conocerte y servirte, Dios. Quiero amarte y seguirte. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y quiero un día estar contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, la palabra del Señor dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El Señor tiene un propósito contigo. Déjame entrar en tu corazón. Él hará de ti una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Él cumplirá el propósito de bendición. Y quitará ese temor, quitará ese miedo, esa angustia. Y confía en que el Señor